días, estimados participantes. Sean bienvenidos a la primera jornada técnica que realiza el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia en conjunto con sus socios TEC. Esperamos que se encuentren muy bien. Les doy la más cordial bienvenida. Esperamos que en esta jornada, pues, sea una jornada llena de conocimiento y también, pues, de interacciones. El día de hoy o el objetivo de esta jornada es dar a conocer pequeñas cápsulas informativas referentes al tema hídrico. Así también vamos a conocer a nuestros socios TEC, quienes nos ofrecen soluciones ambientales para el tema hídrico, para el recurso hídrico, ¿verdad? Que el recurso hídrico es uno de los más importantes o el recurso que siempre utilizamos, ya sea tanto en nuestra empresa como en nuestra vida cotidiana. El agua es un recurso que usamos todos los días, ¿verdad? Y es muy importante ver qué tipos de prácticas o qué gestiones podemos hacer para poderlo utilizar mejor. El día de hoy vamos a tener la participación de varios socios TEC que son especialistas en ese tema, así que yo los invito a que prestemos atención a las pequeñas cápsulas informativas que nos van a estar brindando, que son pequeñas conferencias. Así también los invito a que hagan las preguntas que ustedes deseen. Es el momento para que puedan solventar cada una de sus dudas. Así que no tengan miedo. Ustedes lo pueden colocar ya sea por medio del chat o bien ya sea en orden, levantemos o reaccionemos con una mano levantada y así vamos a dar la palabra para llevar un orden. Muy bien, entonces iniciando con esta primera jornada, vamos a tener la participación de nuestro primer socio, que es FQB Laboratorios. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Diego Monterroso. Él nos hablará un poquito acerca de lo que es la regulación de agua potable y agua superficial. Nuevamente, si tienen dudas o consultas, adelante, lo pueden colocar por ahí en el chat y vamos a tener pequeños espacios para solventar sus dudas después de cada conferencia. Así que, licenciado Diego, agradecemos mucho su participación el día de hoy. Así también agradecemos a FQB Laboratorios por estar participando en nuestra primera jornada técnica y sin más, yo le concedo el espacio. Muy buenas tardes, mucho gusto. ¿Me confirman si me pueden escuchar? Sí, licenciado. De acuerdo, perfecto. Vamos a hablar sobre la regulación de agua potable y de agua superficial en Guatemala. De lo que tenemos más regulación y de lo que tenemos más información para Guatemala es con el tema de la regulación de agua potable, ¿verdad? En este tema, pues sí tenemos bastante información, tenemos bastantes documentos, tenemos bastantes leyes, acuerdos gubernativos, etcétera, enfocados en el tema del agua potable. Entonces, lo fuerte de esta cápsula va a ser esto, ¿verdad? Regulaciones tenemos para el agua potable. Tenemos la norma COGUANOR 29001 en su primera revisión del 2013, que es para el agua para consumo humano, ¿verdad? El Acuerdo Ministerial 523-2013, que es el Manual de Especificaciones para la Vigilancia y el Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. Y la COGUANOR 29006 del 2011, que es el agua para consumo humano, que es el tema de recolección, preservación, transporte y almacenamiento de muestras, ¿verdad? Que hay varias generalidades. El Acuerdo Gubernativo 178-2009, que es el reglamento para la certificación de la calidad de agua, y el Acuerdo Gubernativo 229-2014 y sus reformas, que son el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Vamos a ver cada una de estas, ¿verdad? La norma COGUANOR, la 29001, en su versión del 2013, esta pasa en este año de ser una norma guatemalteca obligatoria a una norma técnica guatemalteca. ¿Qué pasa con este caso? Deja de ser
una norma obligatoria y pasa a ser voluntaria. Es decir, que hasta este momento, pues, no hay algo que obligue a las personas a cumplir con esta normativa, ¿verdad? El cambio de aplicación, ¿verdad? Se acepta toda el agua que sea para consumo humano. Esto incluye preparación de alimentos y uso doméstico. Uso doméstico como lavado de utensilios, lavado de ropa, lavado de dientes, manos, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo lo que sea uso doméstico y preparación de alimentos. Y es importante que aplica a todas las fuentes de agua, sea pozos, nacimientos, ríos, entre otras, ¿verdad? Y puede estar ubicado en una red de distribución, en reservorios o en depósitos. Pero es importante que aplica también a todas las fuentes de agua. Mira, esta norma tiene las características físicas y organolépticas del agua, que son las que se perciben de forma sensorial, las químicas, que es la concentración de químicos orgánicos o inorgánicos, y la parte microbiológica, ya sea por la presencia o ausencia de microorganismos que determinan la calidad del agua. Tenemos dos conceptos importantes en este, el límite máximo aceptable. Arriba de este límite no es peligroso para la salud del consumidor, pero sí puede tener algún tipo de alteración que se pueda percibir por medio de el gusto, el olor o la vista, ¿verdad? Puede haber algún cambio organoléptico en el agua, pero no es peligroso para la salud del consumidor. Ahora, cuando ya está fuera de un límite máximo permisible, el agua ya no es adecuada para consumo humano. ¿Qué tiene de concepto importante y que nos van a servir también en las demás normativas? El programa de análisis mínimo. ¿Qué tiene el análisis mínimo? La parte microbiológica de coliformes totales y E. coli, el análisis físico-químico que incluye varios de los análisis que tenemos aquí, ¿verdad? Incluyendo pH, color, tonalidad, magnesio, etcétera, ¿verdad? Y el análisis complementario. El análisis este incluye metales pesados, sólidos totales disueltos y sustancias orgánicas plaguicidas que afectan a la salud de los consumidores. Esta normativa pues tiene todas las tablas que vamos a ver aquí, ¿verdad? Tiene toda la parte de lo que les mencionaba también, de los límites máximos aceptables y permisibles. Entonces, ¿cómo es que interpretamos esto, verdad? En tema de color, si está arriba de 5 unidades de color, pues no es peligroso para la salud, pero se puede ver algún cambio, ¿verdad? En este caso, pues es evidente el cambio en el color del agua, se puede ver más opaca, no se puede ver completamente cristalina, etcétera, pero no hay ningún riesgo para las personas. Arriba de 35, sí, un color arriba de 35 sí puede ser peligroso para las personas. Por ejemplo, con la turbidez lo mismo, ¿verdad? Arriba de 5, pues no hay problema, pero sí puede haber algo perceptible, ¿verdad? Y arriba de 15, pues ya puede haber un peligro. Igual con la conductividad, con el pH y con los sólidos totales disueltos. Lo que vimos anterior fueron las propiedades físicas, ahora vemos con las propiedades químicas. Aquí tenemos la concentración de diferentes aspectos, ¿verdad? Tenemos la dureza, que por ejemplo, eh, arriba de 100 puede tener algún tipo de problema con las tuberías, puede haber acumulación de sarro, etcétera, ¿verdad? Pero no es peligroso, puede cambiar la apariencia del agua, afectándole el color y la turbidez, pero no hay ningún problema. Y arriba de 250, pues sí, ya es una concentración muy elevada. Por ejemplo, aquí tenemos el hierro. El hierro tiene un límite de 0.3, en el cual arriba de esta concentración, pues no es peligroso. El hierro no llega a ser peligroso en ninguna concentración disuelta en el agua, ¿verdad? Entonces, no tiene un límite máximo permisible porque pues ya una concentración muy elevada de hierro pues nos lleva a tener una precipitación del hierro que pues prácticamente ya no está disuelto. Entonces, tiene este tipo de cosas. Pero el hierro, por ejemplo, arriba de esta concentración puede afectar el color del agua, ¿verdad? El hierro afecta mucho el color y se puede observar de un color rojizo o inclusive se puede llegar a tener en el sabor una percepción del sabor a cloro, pero pues si está disuelto no hay ningún peligro. De ahí tenemos las sustancias inorgánicas, ¿verdad? Tenemos aquí los metales pesados. Aquí no tenemos un límite máximo aceptable, ¿verdad? Fuera de este límite ya es peligroso para la salud del consumidor y no se debe de utilizar esta agua. Esta agua que está fuera de estos límites ya no es potable.
Tenemos también la parte de los plaguicidas y de las sustancias orgánicas, ¿verdad? Si recuerdan, en el complementario pues tenemos la mayoría de estos compuestos de los metales pesados y tenemos la otra parte de los plaguicidas, ¿verdad? Este es un listado bastante grande, solamente les puse el encabezado porque no vamos a ver todos los tipos de plaguicidas que están, pero sí, igual, ¿verdad? No hay un límite máximo aceptable, aquí solamente es el permisible. Fuera de este límite ya no es adecuado para consumo humano. Tenemos también la parte de la parte microbiológica, ya sea para consumo directo, la que entra al sistema de distribución y la que es tratada en el sistema de distribución. En todos los casos no debe de haber ni coliformes totales ni E. coli en 100 ml de agua. ¿Qué otros aspectos tiene, verdad? Pero que no son obligatorios, pero que sirven de referencia, es la parte de los aspectos radiológicos, que también incluye ciertos límites para el agua. ¿Qué pasa entonces con lo que vemos, lo que les mencioné de que pasa a ser voluntaria la normativa? Tenemos la parte de que como pasa a ser voluntaria, no tenemos nada que nos obligue a realizarla en teoría, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace entonces el gobierno en ese momento? A través del Ministerio de Salud se genera el Acuerdo Ministerial 523-2013. ¿Qué es lo que hace? Este es un manual de especificaciones para la vigilancia y control de calidad del agua que sea para consumo humano, usando como referencia la norma que vimos anteriormente. Y esto se aplica a todo el sistema de abastecimiento de agua para consumo humano a nivel nacional. Este hace una clasificación importante, ya sea en cabeceras municipales, aldeas y caseríos, sistemas urbanos, ¿verdad? Y cualquier sistema de ordenamiento territorial que cuente con más de 2.000 habitantes, siempre y cuando un 51% más cuente con el tema del alumbrado de energía eléctrica, el agua en tubería y no importa el nombre que tenga, paraje, cantón, colonia, lotificación, parcelamiento, lo que sea, ¿verdad? Con que tenga más de 2.000 habitantes y cumpla con esta característica, ya se le considera un sistema urbano. Y todo lo que no sea sistema urbano pasa a ser un sistema rural. Todo lo que abastezca a una cantidad menor de 2.000 habitantes se le considera rural. No importa el tipo de organización que sea, ¿verdad? Si yo abastezco de agua a la población de un edificio, tengo que cumplir con este acuerdo, ¿verdad? Tengo un pozo que abastece una colonia y tiene menos de 2.000 o más de 2.000, tengo que ver en qué categoría cae, pero tengo que cumplir con esto. También regula algunas otras cosas, ¿verdad? Tiene algunos límites mucho mejor definidos dentro de los que está el cloro, ¿verdad? En la normativa anterior vimos que podía tener o no tener cloro. En este caso sí nos exige que tenga entre 0.5 y 1 miligramo de cloro. Y también reafirma algunos otros límites como el de pH, el de hierro, que lo sube a 2 y los aspectos radiológicos que se pueden tomar como referencia. El cloro libre, con el tema de cómo es la vigilancia en este caso, el Ministerio de Salud Pública en este caso debe de hacer un monitoreo del agua. Debería de hacerlo más bien, ¿verdad? Debería de todos los sistemas de abastecimiento de agua que estén registrados, deberían de tener un monitoreo de parte del Ministerio de Salud. Ahí tenemos la parte de un monitoreo del cloro libre residual y cómo debe ser la vigilancia microbiológica dependiendo si es urbano o rural y para los urbanos dependiendo de la cantidad de habitantes que sean provistos de esta agua. Tenemos aquí cuántos muestreos por mes se deben de realizar dependiendo de la cantidad de habitantes que tengan. Y el programa de análisis mínimo, ¿verdad? El Ministerio de Salud debería de hacerlo 2 veces por mes, 1 vez por año, dependiendo de la clasificación que esté y para los rurales 1 vez al año. Como les menciono, esto es para la vigilancia del Ministerio de Salud. Ahora ya vamos a lo que tal vez nos va a interesar más, ¿verdad? ¿Quiénes prestamos el servicio de abastecimiento de agua? ¿Quiénes estamos a cargo del abastecimiento de agua potable? Para los sistemas urbanos se debe de medir el cloro 1 vez por día y para los sistemas rurales al menos 1 vez por semana. La vigilancia microbiológica va a depender igual
de la cantidad de habitantes que tenga, ¿verdad? Si tiene más de 20,000, una vez al día. Si tiene menos de 20,000, se tiene que consultar la siguiente tabla, y para los sistemas rurales, al menos una vez por mes. Esto es para la vigilancia microbiológica. Y aquí tenemos, ¿verdad?, cuántos muestreos por semana se tienen que hacer. A los que tengan más de 20,000 habitantes, una vez por mes. Y aquí también, esto es para el análisis mínimo, ¿verdad? Para más de 20,000 habitantes, una vez por mes. Con el tema entre 5,000 y 20,000 habitantes, ¿verdad? Ahí vamos a tener esta frecuencia. Y para los rurales, una vez por semestre. ¿Qué es el análisis mínimo? Es básicamente el análisis microbiológico con coliformes E. coli y el físico-químico con todos los componentes que tiene. Y se deben de presentar ante la autoridad sanitaria local de forma mensual un escrito que tenga los resultados cuantitativos y cualitativos de todo lo que tenga que ver con la calidad del agua abastecida. Los puntos de muestreo, tiene que haber por lo menos uno en cada tanque de distribución. Si yo tengo 2 tanques de distribución en una colonia, pues a los 2 les tengo que hacer el análisis, tomando en cuenta esta referencia de a qué altura relacionada con la superficie del agua se tiene que tomar. Y al menos 3 en el punto al menos 3 puntos de distribución, estando 2 en puntos los más alejados posibles de la fuente de agua. También indica cómo se deben de hacer los análisis, indica que se deben de hacer por medio de la norma COWANOR, y si no, se deben de utilizar los métodos estandarizados para el análisis de agua potable y de agua residual. También hay una clasificación cuando el agua es excelente, ¿verdad? Cuando las aptas para consumo humano sean mayor al 95%, regular cuando esté entre el 90 y el 95% y deficiente cuando sean menor del 90%. Y el análisis complementario, ¿verdad? El análisis complementario, que también lo vimos descrito, que incluye metales pesados, sólidos y plaguicidas. El Ministerio de Salud será el encargado de ordenar su ejecución, ya sea como parte de de algún tipo de medida epidemiológica, o que hay información de algún tema que se debe revisar o algo, ¿verdad? Pero es el Ministerio de Salud quien debe de ordenarlo. Si no lo ordena el Ministerio de Salud, pues no hay una obligación de realizarlo, ¿verdad? En la 29001 solamente hay una indicación de realizarlo antes de empezar el abastecimiento de agua. Entonces, con que se tenga el análisis hecho una vez para poder determinar que la fuente del agua es potable, es suficiente. En la 29006, como les indiqué, indica los métodos de recolección, preservación, transporte y almacenamiento de muestras antes de que lleguen a un laboratorio, ¿verdad? Igual, esta norma es voluntaria, no es obligatoria. Entonces, si alguien quiere realizarlo por este método, lo puede hacer, o puede utilizar cualquier otro de los métodos estandarizados. Y es importante, con ¿verdad? El 178/2009 es de la certificación de las fuentes de agua, de certificación de los pozos. Y toda persona individual o jurídica, pública o privada, responsable de un abastecimiento de agua para consumo humano, tiene que hacer esta solicitud. Tiene que estar hecha al director del área de salud que le corresponda, de acuerdo a la ubicación geográfica, ¿verdad? Si yo estoy en Chimaltenango, pues tengo que ir al área de salud de Chimaltenango a hacer la solicitud correspondiente. En el departamento de Guatemala tenemos 4 direcciones no, son 4, sí, es central, nororiente, noroccidente y el área sur. Entonces, cada área de salud tiene su área. Entonces, dependiendo de dónde esté en el departamento de Guatemala, tengo que hacer la solicitud correspondiente. Se tiene que incluir toda esta información: el nombre del proyecto, la ubicación, la identificación tanto de la persona que dé el servicio de la potabilización del agua, la ejecución sanitaria, las fuentes de agua, todas las que se vayan a utilizar. Si voy a utilizar parte de, por ejemplo, agua municipal y parte de un pozo, pues tengo que tener las 2 fuentes descritas. El valor de aforo promedio de las fuentes de agua, el número estimado de personas que van a ser beneficiadas, componentes, métodos de tratamiento de desinfección, etcétera.
y es importante que se incluyan valores bimensuales de los últimos 6 meses de las siguientes propiedades que solicitan, ¿verdad? Tenemos aquí el listado, es muy parecido a lo que pide la 29001, pero es importante que se tenga sabido cuáles son. Entonces, y cualquier otro que pida la dirección del área de salud correspondiente. Si les dice, mire, necesito que me agreguen plaguicidas, la dirección de salud tiene todo el derecho a solicitar. Y por último, el acuerdo gubernativo 229-2014 indica que se deben de colocar carteles si el agua es o no potable. Cuando sea potable es necesario el respaldo de un análisis de laboratorio examinándose el agua 2 veces al año. Y cuando se tiene un sistema propio de abastecimiento de agua potable, se debe de garantizar que la dotación sea suficiente para todos los trabajadores y cuando no haya un sistema de agua potable disponible, el patrono debe de garantizar que haya agua potable para los empleados. El tema del agua superficial, ahorita ya, yo creo que ya estoy cerca del tiempo, entonces lo vamos a ver rapidito. También, pues no hay mucha regulación a nivel nacional con el tema del agua superficial. Vemos que sí se incluyen los ríos, los reservorios, todo lo que de donde se pueda sacar el agua potable, pero que vaya a ser utilizado para consumo humano. Con el tema del agua superficial que no va a ser utilizada para consumo humano, no hay una regulación específica, ¿verdad? ¿Y qué es lo que utilizamos, por ejemplo, nosotros como referencia? Utilizamos 3 normas latinoamericanas que nos sirven para definir límites para este tipo de agua, ¿verdad? Utilizamos la norma peruana, que tiene los estándares nacionales de calidad ambiental para el agua, y ahí están los estándares específicos para conservar el ambiente acuático, ¿verdad? Esto ya es un paso más adelante. Tenemos el tema de toda la regulación de las aguas residuales, pero no hay una regulación ya del agua superficial en sí, ¿verdad? Está la regulación de cómo potabilizamos el agua y cómo la regresamos al sistema, ¿verdad? Luego de nuestro proceso industrial, pero ya no tenemos nada que nos regule. Y de último, tenemos la norma costarricense, ¿verdad? Igual es un reglamento para la evaluación y clasificación de la calidad de cuerpos de agua superficiales y la norma mexicana que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en agua y bienes nacionales. Dentro de eso no solo regulan cómo se descarga, sino cómo está el cuerpo de agua que recibe las aguas residuales y cómo debe estar, en qué condiciones debe de estar para considerarse un sistema. Y pues con esto terminamos la rápida charla sobre la regulación de agua potable y agua superficial. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Manuel Pérez levanta la mano. De acuerdo, dime, Manuel. Muy buena tarde, mi estimado, gusto en saludarlo. Solo Igualmente. consulta. Respecto a las áreas, bueno, estoy viendo un poquito de esta parte, en las áreas así como departamentales, yo veo un poquito de inconveniente con esta parte de las regulaciones del agua para consumo humano y pues también la parte de aguas residuales, porque veo un poquito de deficiencia en esa parte. No sé realmente cómo lo tomará el gobierno o qué acciones tendrán, pero se hacen muy poco estos análisis. Entonces, sí he visto preocupación en esta parte porque, bueno, yo soy ingeniero químico y yo he tratado de apoyar un poco a la parte de las municipalidades, pero es un poco complicado que ellos entiendan este rubro que es uno de los más importantes porque es parte de lo que nosotros estamos consumiendo y que no nos puede afectar. Entonces, hay algo que sí de verdad nos obligue no, a poder que ellos entiendan esta parte y que sí sea obligatorio y digan, miren, ustedes tienen que cumplir estos requisitos, porque realmente al final ellos hacen su chance, pero no le dan seguimiento, no le dan el tiempo adecuado para, para poder decir, bueno, estamos regulando bien
la parte de las aguas, porque hay un montón de empresas que tienen distribuidoras de agua, pero si realmente estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo el consumo humano, pues entonces no es que estamos al 100, ¿verdad? Entonces, pues esta parte le consulto, ¿verdad? Si hay alguna norma que sí realmente nos obligue como parte de esto o que obligue a las municipalidades departamentales a realizarlo, porque todo el mundo anda perdido en eso, usted. Sí, sí, es algo muy común que las municipalidades, por ejemplo, no cumplan con este tema, ¿verdad? A nivel ministerial, el Ministerio de Salud es el encargado de ver el tema del agua potable. Y a través de este acuerdo 523-2013 es el que vuelve obligatorio el análisis del agua potable y es el que vuelve obligatorio que las municipalidades que presten el servicio de abastecimiento de agua potable tengan que hacer este monitoreo. Ahí hay un tema con el Ministerio de Salud, con el tema del seguimiento, porque inclusive este mismo manual obliga al ministerio a hacer pruebas de estas municipalidades, ¿verdad? Si el Ministerio de Salud cumple con su propia frecuencia de monitoreo, eso también potenciaría el hecho de que las municipalidades cumplan con esto, porque entonces hay alguien que los está vigilando más de cerca, pero no se cumple este tema, ¿verdad? Entonces ahí sí las normativas sí son obligatorias, los acuerdos ministeriales o los acuerdos gubernativos son los que vuelven obligatorias las regulaciones y las normas. El tema del Ministerio de Ambiente con el 236-2006, ¿verdad? Ese también es un tema de monitoreo que se debe de mejorar, ¿verdad? Entonces sí, a nivel gobierno es una tarea de los ministerios reforzar esta obligación. Pero es necesaria pues la voluntad política de parte del gobierno para poder mejorar este monitoreo. Pero sí, estas normativas son obligatorias. Como pregunta Mario Estardo Torres, sí vamos a compartir la presentación por medio del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia, ¿verdad? Ellos van a recopilar las presentaciones y se les va a compartir a ustedes. Y si se trabajan los análisis por medio de Coliler, sí se pueden trabajar por medio de Coliler para el monitoreo, ¿verdad? Entonces, esto es como se solicita que sea ausencia. Entonces, cualquier método que detecte cualquier presencia de coliformes o E. coli es adecuado para hacer la prueba, ¿verdad? Entonces, sí, y sí lo trabajo. De acuerdo. Si no hay otra pregunta, pues les doy la palabra al Centro Guatemalteco para que pueda continuar con la agenda. Muchísimas gracias, licenciado Diego, por su presentación respecto a este tema. Esperamos que sean pequeñas cápsulas que sean de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Como bien lo menciona el licenciado Diego, vamos a estar compartiendo lo que es las presentaciones donde ustedes podrán encontrar los contactos de los expositores para que ustedes se puedan comunicar con ellos si tienen alguna duda o si desean contratar los servicios que ellos nos ofrecen. Muy bien, continuando con la agenda, como segunda intervención tenemos la participación de nuestro Sociotec Laboratorio EcoQuimsa. El día de hoy nos vienen a hablar acerca de lo que es el Acuerdo Gubernativo 236-2006 y para ello tenemos la participación de la ingeniera María Fernanda López. Ella nos va a explicar un poquito sobre qué va el acuerdo y siempre, por favor, los invitamos a que realicen consultas o dudas si así lo desean. Ingeniera María Fernanda, muchísimas gracias por estar el día de hoy presente acá en nuestra jornada, así que sin más, yo le concedo el espacio. Gracias, muy amable. Ahorita voy a compartir pantalla. Bueno, entonces, mucho gusto. Mi nombre es María Fernanda López. Yo vengo de parte del Laboratorio Coquimsa y vamos a abordar un poco sobre el tema del Acuerdo Gubernativo 236-2006, el famoso acuerdo, ¿verdad? Creo que ya la mayoría sabemos un poco de qué trata, ¿verdad? Pero vamos a refrescar un poquito con esta presentación.
Bueno, entonces el reglamento de descargas y reuso de aguas residuales y la disposición de lodos que, como ustedes ven, es el 236/2006. Este entró en vigencia en el 12 de mayo del 2016. Entonces ya de hace tiempo venimos pues intentando cumplir con este reglamento, ¿verdad? Para todos los entes generadores que están descargando aguas residuales. La finalidad de este acuerdo es establecer los criterios, los límites y los requisitos que deben de cumplirse al momento de descargar las aguas residuales y el reuso de estas aguas residuales, ¿verdad? Así como la disposición de los lodos, ¿verdad? Parte de esta finalidad es lograr establecer procesos que permitan proteger a los cuerpos receptores de los impactos realizados por las actividades humanas, ¿verdad? También lo que busca este reglamento es disminuir o por lo menos eliminar, ¿verdad?, el proceso de eutrofización de los cuerpos receptores y promover la gestión del recurso hídrico. ¿Quiénes son los entes competentes de este acuerdo ministerial? Es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, es el ente que está dando seguimiento y regula que este reglamento logre cumplirse. Las municipalidades también son entes importantes acá y las instituciones de gobiernos descentralizadas y autónomas, ¿verdad? Entonces podríamos decir que tenemos pues bastantes entidades que nos deberían de estar apoyando para poder cumplir con este reglamento de aguas residuales. Para poder entender un poquito de los temas como tal que establece el reglamento, pues les voy a comentar un poquito sobre estas definiciones. Como cuerpo receptor, sabemos que es todo el lugar donde se puede llegar a descargar las aguas residuales, ya sea un embalse natural, un lago, una laguna, río, quebrada, etcétera, ¿verdad? Es todo lugar donde los entes generadores disponen sus aguas residuales. El afluente es toda el agua captada por el ente generador, ya sea para el uso como tal en la empresa, ¿verdad? Entonces es toda el agua que se capta para utilizarla en la empresa o que se utilice con fines domésticos, etcétera. Y el efluente ya son todas las aguas que descargan los entes generadores, eh, que son ya aguas residuales tratadas, ya deberían de ser aguas residuales tratadas como tal. Entonces el afluente es el ingreso y el efluente es la salida. Los entes generadores, pues es toda la persona individual o jurídica, pública o privada, que es responsable de generar y administrar las aguas residuales, que sean de tipo especial o ordinario, o la mezcla de ambas, ¿verdad? Y cuyo afluente final, pues se descarga en algún cuerpo receptor. Las aguas residuales, pues como ya saben, son todas las aguas que han sufrido algún cambio en el uso, ¿verdad? Y que han cambiado las características iniciales de sus aguas, ¿verdad? Las aguas residuales de tipo especial son todas las que son generadas por servicios públicos municipales o actividades industriales como tal, pueden ser agrícolas, pecuarias, hospitalarias, que ya pasan por un proceso industrial y ya sufren una modificación más significativa como una modificación química en las aguas residuales. Y el agua residual ordinaria, pues ya son las aguas directamente descargadas por actividades domésticas, que pueden ser sanitarios, los lavamanos, lavadoras, lavatrastos o las pilas, ¿verdad? En muchos hogares. Entonces, para nosotros es importante que se identifiquen cuáles son las aguas residuales especiales y las ordinarias, ¿verdad? Porque es importante identificar cuál se va a analizar y por qué también se están analizando, ¿verdad? Los lodos, pues, es el resultado del proceso del tratamiento de las aguas residuales, ¿verdad? Sale un producto que es el lodo y pues este también necesita un tratamiento importante y por eso es que se menciona acá, ¿verdad? Parte del reglamento de aguas residuales establece un estudio técnico de agua residual. Este estudio técnico es un instrumento ambiental que va a servir para poder determinar las características y las regulaciones que necesitan las personas que están descargando sus aguas residuales, ¿verdad? Es un documento bastante extenso, tiene mucha información como tanto que pide el ministerio como también el resultado que se obtiene, ¿verdad? Digamos, parte de ello se requiere nombre o razón social de la empresa, persona o contacto ante el ministerio, horarios de descarga,
Lo importante también es que tenemos que tener nuestro estudio de caracterización, que sería directamente el monitoreo de las aguas residuales. Y el tiempo de vigencia de este estudio técnico es de 5 años. Es decir, que cada 5 años hay que estar renovando este estudio técnico de aguas residuales y por lo menos estarlo actualizando con la información para ver si ya pues logramos reducir ciertas características que se solicitaron que se redujeran, etcétera, ¿verdad? ¿Qué parámetros son los que se analizan en las aguas residuales? Aquí pues son 20 los que les coloqué acá, ¿verdad? Pero depende mucho también hacia dónde se disponen las aguas residuales para identificar los parámetros como específicos, ¿verdad? Pero los más comunes son estos, ¿verdad? Que la temperatura, el pH, las grasas y aceites, el material flotante, los óleos suspendidos, la demanda química de oxígeno y la demanda bioquímica del oxígeno, metales pesados, los coliformes fecales, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos son como los importantes y los más comunes que podemos encontrar al momento de realizar un monitoreo de aguas residuales. Bueno, en cuanto a fechas de cumplimiento, como ya saben, ya entró en vigencia la etapa 4. Por el momento tenemos que estar logrando reducir respetar el modelo de reducción progresiva que se tiene en el reglamento, ¿verdad? Entonces, ahorita ya estaríamos en la etapa 4. Deberíamos de estar iniciando con la etapa 4, ¿verdad? Que iniciamos el 2 de mayo de 2024. Y aquí les sí quería mostrar cómo es que lo establece el reglamento, ¿verdad? Este es específicamente la tabla de los entes generadores existentes al alcantarillado público. Entonces, ¿por qué se los menciono? Porque dependiendo de los entes generadores, si son existentes o nuevos, y hacia dónde lo disponen, es que el reglamento también establece los parámetros y las etapas, ¿verdad? Porque para entes generadores nuevos, pues la carga de disminución es distinta y no se divide por etapas. Pero en este caso, si se dan cuenta, pues aquí ya se ve la disminución progresiva que estableció el reglamento desde la etapa 1 hasta la etapa 4 y todos los parámetros que pide el reglamento que logremos cumplir, ¿verdad? Y para que vean que desde el 2 de mayo de 2011 estaban pidiendo un ejemplo vamos a ver, de arsénico. Estaban pidiendo un 0.5 y ahora están pidiendo un 0.1, ¿verdad? Entonces, para que veamos que por lo menos se está tratando de lograr reducir estos contaminantes que en algún momento pueden alterar las aguas residuales, ¿verdad? Bueno, entonces también el reglamento establece los ciertos tipos de agua de reuso, ¿verdad? Dependiendo de si el ente generador va a establecer que va a reutilizar sus aguas residuales, ¿verdad? Em, Existen las de tipo 1, que son las de riego para uso agrícola en general, ¿verdad? Están las de tipo 2, que son para cultivos comestibles. Las de tipo 3, que es acuacultura. Las de tipo 4, que son pastos y otros cultivos. Y las de tipo 5, que son recreativos. Cada uno de estos tipos tienen diferentes parámetros que se van a analizar en el agua, ¿verdad? En la de tipo 1, pues están los metales pesados y cianuro. En la de tipo 2, que vemos que son las de agricultura para cultivos comestibles, perdón, ya piden metales pesados, cianuro, coliformes fecales, grasas, aceites, pH, temperatura, material flotante. Las de tipo 3, metales pesados, cianuro y demanda bioquímica del oxígeno. Los metales, en la de tipo 4, metales pesados, cianuro, coliformes, y en la de tipo 5, pues metales, cianuro, coliformes y la DBO. Ahora, para el tema de lodos, los parámetros, pues son específicamente metales pesados. En este caso, se miden arsénico, cadmio, cromo, mercurio y plomo, ¿verdad? Esto depende mucho también de la aplicación y disposición, ¿verdad? Que se van a tener de estos lodos, donde se establecen, pues, los parámetros permitidos y que deberíamos de estar cumpliendo, ¿verdad? Los diferentes tipos y aplicaciones para los lodos es aplicación al suelo, que sea como acondicionador, abono o compost. También están las exposiciones en rellenos sanitarios,
confinamiento y aislamiento y combinación, o una combinación de los anteriores, ¿verdad? Entonces, regresando un poquito a la anterior diapositiva, si se dan cuenta, dependiendo de la disposición, es que va cambiando la cantidad permitida para estos metales, ¿verdad? Entonces, para nosotros como laboratorio también es importante poder apoyarle a nuestros clientes, ¿verdad? Y apoyarles para que ellos puedan decidir sobre estos resultados, cómo lo van a aplicar o cómo lo van a disponer los lodos, ¿verdad? Bueno, entonces como laboratorio Ecoquimsa, pues nosotros tenemos diferentes tipos de tomas para estas aguas residuales como tal, ¿verdad? Y tenemos dos tipos de toma, que son las puntuales y las compuestas. Las puntuales son muestras tomadas de forma puntual en el momento específico, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que, digamos, llega el personal que realiza estas tomas de muestras, ya sea por un recipiente, toma la muestra y se la lleva al laboratorio. Esa es la toma puntual. Y la toma compuesta está conformada por dos o más muestras simples tomadas en un mismo lugar en distintos horarios. Es decir, que ya sea por equipo o por el personal que haga la toma de muestras, dependiendo del tiempo que también requieran realizar el monitoreo, ¿verdad? Porque se puede hacer de 9, 12 o 24 horas. Si fuera de 24 horas, pues se queda el equipo tomando la medición durante las 24 horas y se va a respetar las horas que se opera, ¿verdad? Con el número mínimo de de muestras simples, perdone, con el intervalo mínimo de horas entre de toma de muestras. ¿A qué me refiero con esto? Que si van a ser menor de 8 horas, el número mínimo de muestras va a ser de 2. Y el intervalo mínimo en horas entre cada toma de muestra simple va a ser de 2 horas, ¿verdad? Si es de 8 a 12, el número mínimo de muestras va a ser 3 y el intervalo mínimo de horas va a ser 3 horas. Y si es mayor de 3, pues el número mínimo de muestras va a ser 4 y el intervalo mínimo de horas va a ser de 3, ¿verdad? Entonces eso va a depender mucho de también el enfoque que ustedes necesiten realizar en las tomas de muestras para poder determinar si van a ser puntuales o compuestas, ¿verdad? Porque a veces, pues, las necesidades que nos han expresado nuestros clientes es, miren, no, yo sí lo necesito durante las 9 horas o durante las 24, ¿verdad? Entonces, dependiendo de también lo que los clientes vayan solicitando, nosotros los vamos apoyando y los vamos asesorando para lograr identificar este tipo de tomas, ¿verdad? Entonces, como servicio de Coquimsa, pues nosotros podemos analizar y apoyarles con la toma de muestra de agua de reuso, ¿verdad? Como les mencionaba, pues esto es con la finalidad de poder buscar un aprovechamiento del efluente tratado o no tratado, ¿verdad? Es para poderles apoyar a ustedes, para identificar en qué lo van a disponer o cómo lo van a aplicar las aguas de reuso, ¿verdad? Y las aguas residuales, ¿verdad? Que es el monitoreo más común. Según también lo que se establece el acuerdo, ¿verdad? Nosotros respetamos los parámetros, los límites, según las etapas que también se necesiten comparar, ¿verdad? El acuerdo establece que el monitoreo pues debe hacerse obligatoriamente por lo menos una vez al año, pero nosotros como laboratorio recomendamos siempre 2 veces al año para poder ver ese como avance que pueda llegar a tener sus plantas de tratamiento o donde estén disponiendo sus aguas residuales, ¿verdad? Porque lo importante aquí es si en dado caso ustedes están iniciando con una planta de tratamiento, pues sí sería bueno ver cómo inicia y cómo va progresando, ¿verdad? Hacer una en junio y una en diciembre, que eso es lo que siempre recomendamos. En este caso, cuando como ustedes lo necesiten, ¿verdad? También parte de los servicios que ofrece Ecoquimsa es una medición del caudal. Según el acuerdo, también indica que toda muestra de agua residual necesita estar acompañada por una medición de caudal, ¿verdad? Para poder relacionarla con la concentración de la demanda bioquímica de oxígeno y así pues lograr calcular la carga contaminante. Nosotros podemos realizar la medición del caudal utilizando diferentes métodos, ya sea por el volumétrico, por área de velocidad y por uso de dispositivos que son los vertederos. Parte de la medición de caudal es importante saber
que, va a depender mucho de las condiciones del punto, ¿verdad? Porque a veces sí nos topamos con situaciones que el cliente solicita por método de vertederos, ¿verdad? Su medición de caudal, pero el lugar, el punto no se adecua para un vertedero. Entonces ahí entra nuestra labor como laboratorio en apoyarles, asesorarles también e indicarles de qué manera se puede medir el caudal. O pues hay situaciones en donde definitivamente no se puede medir caudal, porque si nos hemos topado donde no se puede medir caudal, pero lo que se hace es una relación de los datos que arroja el contador de agua, ¿verdad? Entonces se hace como una fórmula ahí y se obtienen los datos y de esa manera se presentan los caudales, ¿verdad? Entonces eso es algo importante que, que sí hay que tomar en cuenta, ¿verdad? A la hora de medir el caudal para poder apoyarlos con sus tomas de muestras de agua residuales. Y pues los lodos, que nosotros también ofrecemos los servicios de medición y monitoreo de lodos, según lo que determine el acuerdo 236 y también para poderles apoyar, identificar a qué tipo de disposición o de uso pues van a utilizar ustedes. Y bueno, yo sí me tomé tiempo para hacer la presentación en el tiempo que me solicitaron, ¿verdad? Entonces, solo para comentarles que pues Ecoquimsa no se dedica únicamente solo a aguas residuales, sino también ofrecemos servicios de agua potable, de monitoreo en agua potable, aguas residuales, también en salud y seguridad ocupacional y en la parte de inocuidad en alimentos y bebidas, ¿verdad? Entonces, aquí están nuestros contactos. Cualquier duda, consulta, con mucho gusto se pueden abocar conmigo o con mis compañeros, ¿verdad? Ahí está el contacto como tal de la empresa. Y pues estamos a las órdenes siempre. No sé si hay alguna duda, comentario o sugerencia. Muchísimas gracias, ingeniera María Fernanda. Sí, tenemos una consulta en el chat. Nos pregunta Carlos Aroche. Buenas tardes. ¿Para considerarse agua especial debe tener alguna característica química o por ser de la industria se considera especial? Ok. Le- ¿Cómo se identifica un agua residual especial? Específicamente es cuando hay un proceso en vamos a hacer un ejemplo porque siempre es más fácil poderlo explicar con ejemplo. Vamos a decir que hay una textilera. Entonces, en la textilera, durante el proceso de su producción de textiles, directamente utilizan químicos o colorantes, ¿verdad? Durante el proceso y utilizan agua específicamente, ¿verdad? Entonces, al momento en que ellos la descargan, ya va el agua muy alterada, va alterada física, química y todo, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando se considera especial. Las ordinarias es específicamente de uso doméstico, solo los que se usa baño, lavamanos, etcétera. Entonces, si estamos en una industria que solo únicamente descarga aguas porque solo hacen un lavado de vegetales, no se van a considerar especiales, se van a considerar ordinarias. Entonces, sí es importante como que ir identificando durante el proceso de la empresa, ya sea la industria, si hay algún factor o algún proceso que sí logre como identificarse que sí está alterando el agua de manera para considerarla especial, ¿verdad? Sí es importante pues eso, ¿verdad? Porque a veces sí confundimos ordinarias con especiales, pero es por esa confusión que no sabemos identificar en nuestro proceso de trabajo en la industria, ¿verdad? En qué momento se pueden considerar especiales. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otras consultas por acá. Nos pregunta Alejandro, ¿el ETAR hay que presentarlo al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales? Ay, sí, sí, perdón, creí que estaba en mute. Sí, claro, sí, hay que presentarlo al ministerio. Hay que presentarlo también cuando ellos lo soliciten, porque el ministerio está como un ente regulador y de seguimiento, ¿verdad? Entonces, si el ministerio llegara a hacer una inspección a la empresa y dicen, mire, necesito ver su estudio técnico, ahí ustedes tienen su respaldo, ¿verdad? Entonces, eso les sirve a ustedes como respaldo y por si en algún momento el ministerio a ustedes se lo solicita también, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias por solventar esta consulta. Tenemos otra. Nos pregunta Mario Torres. ¿La misma empresa puede tomar las muestras de agua? ¿Hay algún apartado de la ley donde especifica que tiene que ser
el laboratorio que analice las aguas. No, no hay un apartado como tal en el acuerdo que establezca que las empresas están obligadas a que los laboratorios se lo analicen, ¿verdad? Hay empresas que han logrado establecer laboratorios internamente y ellos son los que se encargan directamente de analizar sus aguas, ¿verdad? Pero como laboratorio de Coquimsa, pues se dedica a apoyar a esas empresas que no tienen la oportunidad de tener un laboratorio interno, ¿verdad? Entonces, en ese caso, lo que pueden hacer ustedes y que se aconseja también, ¿verdad? Es que ustedes hagan la toma de muestra y que solo la lleven al laboratorio para que nosotros la analicemos, ¿verdad? Pero no hay un apartado como tal en el reglamento que establezca, que diga o que mencione que usted, o sea, que tienen que abocarse a un laboratorio como tal. No, sino que sí tienen que hacer los análisis, lo tienen que hacer con un laboratorio acreditado, eso sí, sí lo pide que esté acreditado para que pues cumpla con todos lo establecido en la toma, tanto en la toma de muestra como en los resultados, ¿verdad? Pero para eso estamos también nosotros, ¿verdad? El gremio de laboratorios, ahí estamos para apoyarles a todos, ¿verdad? Muchísimas gracias, ingeniera María Fernanda. Tenemos también otra consulta. Nos pregunta Glenda, ¿cuáles son las multas para empresas que no cumplen este acuerdo? Uy, ahí sí no sé, buena pregunta, no sé cuánto es multa. Si gustan, puedo averiguarles, ¿verdad? Me imagino que en el reglamento, en algún apartado de mencionar algo de multas o va a estar en un apartado como tal, pero sí no tengo el conocimiento ahorita de cuánto pueden cobrar por si no se está cumpliendo con este acuerdo. Pero si llegan a multar, o sea, el ministerio sí puede llegar a multar a las empresas y a decir a las empresas que no están cumpliendo con este reglamento, ¿verdad? Eso sí es muy importante. A pesar de que actualmente, pues todavía hay casos muy mínimos que hay empresas que no cumplen, que no dicen nada, que hacen sus procesos y descargan sus aguas sin ningún tratamiento, ¿verdad? A pesar que hay eso, tal vez esas empresas no están multadas, pero sí pueden llegar a ser multadas y sí existe un apartado de multas que el ministerio establece como tal a las empresas. Perfecto. También nos consultan si ustedes analizan aguas residuales de colonias particulares o, por ejemplo, una fosa séptica de una colonia. Sí, claro, nosotros podemos apoyar con todo eso, ¿verdad? No solo nos dedicamos a industria como tal, sino que también podemos apoyar en condominios, ¿verdad? Apoyamos a condominios, a asociación de vecinos, etcétera, ¿verdad? Entonces sí podemos realizar. Y vamos con la última consulta que tenemos acá para ir pasando con el siguiente expositor. Nos, nos preguntan, ¿para agua con agroquímicos existe algún parámetro para cumplir con los requisitos? Y si después de los análisis, si tiene altos niveles de fósforo y nitrógeno, ¿cómo se pueden disminuir? Ok. Con agroquímicos, lo que más se solicita son los pesticidas y screening, se llaman estos, ¿verdad? Estos pesticidas screening pues permiten identificar algún contaminante por pesticidas directamente, ¿verdad? Entonces, sí también podemos apoyarles con estos análisis, también se puede realizar. ¿Y cuál era la otra pregunta? Se me olvidó porque eran dos en la misma. Claro, con mucho gusto se la repito. Nos preguntan que si después de los análisis, si se tienen altos niveles de fósforo y nitrógeno, ¿cómo pueden disminuirse? Ok. Fíjese que como tal, nosotros no podemos apoyarles en dar como una solución progresiva para poder reducir estos contaminantes, ¿verdad? Pero sí hay empresas que se pueden dedicar específicamente a apoyarles a la reducción de fósforo y nitrógeno, ¿verdad? Entonces, si gustan, con mi contacto yo les puedo mandar esa información para que ellos puedan apoyarles e indicarles cómo pueden reducir estos contaminantes. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniera María Fernanda, por su participación el día de hoy en esta jornada técnica. Sí, Muchísimas claro. gracias. Un gusto. Feliz día. Muy bien, vamos a continuar con nuestro siguiente socio. En esta ocasión también nos acompaña INAF Group. Ellos también realizan este tipo de análisis
y en esta ocasión nos vienen a hablar acerca de lo que es la calidad del agua. Para ello vamos a tener la intervención de la ingeniera Paula Agustín y de la ingeniera Daniela Márquez. Ellas nos van a dar información respecto a los aspectos que nosotros tenemos que considerar al momento de ver la calidad del recurso hídrico, ¿verdad? No es el agua. Entonces, ingenieras, agradecemos muchísimo su participación el día de hoy y le concedemos el espacio. Bien, gracias por el espacio. Primero que nada, buenas tardes a todos. Pues ahorita me presento. Mi nombre es Daniela Márquez y estoy acompañada, como bien lo decían, por mi compañera Paula. Pues el día de hoy les vamos a hablar un poquito más que todo de la calidad del agua superficial. Ya pues hemos visto que han ahondado un poco en tema de aguas residuales, de agua potable. Entonces nosotros nos vamos a enfocar un poquito más en el tema del agua residual. Entonces, pues le doy la palabra a Paula para que ella empiece a introducir el tema. Ok, entonces, como les comentaba, les estaré dando una pequeña introducción de los temas que vamos a estar abarcando el día de hoy. Tendremos una pequeña introducción, también estaremos hablando sobre el estado actual de los ríos en Guatemala, qué factores son los que afectan la calidad del agua superficial, los principales desafíos y problemáticas que se enfrentan en el país. También se estará hablando un poco de la normativa tanto nacional como normativa internacional, quiénes son los responsables y los roles que estos fungen, qué metodologías de monitoreo y análisis pues, son las que existen. Les tenemos preparado también un pequeño caso de estudio y por último, conclusiones y recomendaciones. Entonces, a manera de una pequeña y breve introducción, nosotros hemos preparado pues 3 objetivos que son los que tienen pues esta presentación, ¿verdad? En la jornada hídrica. Empezamos porque vamos a fortalecer la comprensión sobre el contexto de la calidad del recurso pues, hídrico, más que todo en los ríos del país, y qué normativa nacional e internacional es aplicable. También vamos a reforzar los principios básicos del monitoreo de los cuerpos de agua y pues, los análisis de muestras, enfocándonos en agua de río. Y por otra parte, de último, vamos a revisar un caso de estudio nacional enfocado en la calidad del agua de río y los desafíos afrontados y las lecciones aprendidas. Muy bien. Entonces, primero tenemos que tener bien claro cuál es el estado actual de los ríos en Guatemala. Creo que es bien sabido por la mayoría de que estos pues carecen de una buena calidad. En esta gráfica podemos observar un estudio que se realizó en 2023 donde se presenta un índice simplificado de la calidad del agua en aproximadamente 31 ríos de 19 cuencas del país. Como podrán observar, la mayoría de los ríos presenta una calidad entre regular y mala, ¿verdad? No existe o ningún río se coloca con una calidad buena. Pues, si querés, pasemos a la siguiente, por favor. Esto básicamente se ve afectado. Aquí les vamos a presentar cuáles son esos factores que pueden estar afectando la calidad del agua, ¿verdad? Primero es toda la cuestión de materia orgánica degradable. También características como conductividad, turbiedad, sólidos, nutrientes como nitrógeno y fósforo, metales pesados y sustancias químicas. ¿De dónde es que provienen todos estos contaminantes que son al final los principales desafíos y problemáticas del agua superficial? Primero es todo el tema de aguas residuales. En muchos casos, pues el agua residual es descargada hacia cuerpos receptores, los cuales en su mayoría suelen ser ríos, ¿verdad? Entonces son estos ríos los que reciben toda esta contaminación. De igual manera, el mal manejo de los desechos que eventualmente van a llegar a los ríos, temas como deforestación, de igual manera el uso de agroquímicos, pesticidas, que al momento de lavado del suelo también son dirigidos hacia estos cuerpos de agua. Y finalmente, las ciudades y el crecimiento que está teniendo, que al final termina siendo como hasta cierto punto cíclico con el tema de aguas residuales, porque al aumentar la población,
se está generando una mayor descarga de aguas residuales que, como les mencionaba, pues en muchas ocasiones o en muchos casos terminan en estos cuerpos de agua. Ahora, en tema de normativa nacional, ¿dónde es que se menciona todo el manejo de las aguas? Pues tenemos el artículo 127 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que dice que todas las aguas son bienes de dominio público, que su aprovechamiento, uso y goce se otorgan en la forma establecida por la ley y que hay una ley que específica que regulará esta materia. Es bien sabido por todos que hasta el momento no tenemos una ley de aguas como tal, ¿verdad? Pero más adelante les vamos a ir explicando pues qué otros acuerdos, qué otros recursos hay, ¿verdad? Pero pues por el momento no contamos con esta ley que se menciona en la Constitución. Ahora bien, en el Código de Salud se habla en el artículo 92 sobre esta dotación de servicios. Creo que ya se veía un poquito en las presentaciones anteriores el tema del agua potable, por ejemplo, que las municipalidades, industrias, comercios, entidades agropecuarias, turísticas, etcétera, deberán dotar o promover la instalación de sistemas adecuados para la eliminación sanitaria de excretas y el tratamiento de aguas residuales, que era la presentación que habíamos anteriormente, y de aguas servidas, ¿verdad? Así como el mantenimiento de estos sistemas conforme a la ley. Y luego está también el famoso Acuerdo Gubernativo 236-2006. Si bien es cierto que este acuerdo está destinado más para aguas residuales, como lo veíamos en la presentación anterior, es importante tomar en cuenta el artículo 1, donde se menciona el objetivo principal de este reglamento. Y como podrán observar en pantalla, quisimos dejar énfasis en esto, en que al final lo que pretende este acuerdo es proteger los cuerpos receptores de agua de los impactos provenientes de la actividad humana y al mismo tiempo recuperar estos cuerpos receptores. Como les mencionaba, al final las aguas residuales en muchos casos terminan en estos cuerpos receptores. Entonces, de alguna manera, por medio de este acuerdo gubernativo, lo que se pretende es proteger y recuperar. De igual manera, les dejamos aquí de referencia a los artículos 17, 21 y 22, ¿verdad? Para que los tomen en cuenta. Esta podría ser como una normativa bajo la cual podríamos evaluar la calidad del agua residual de estos cuerpos perdón, la calidad del agua de estos cuerpos receptores, que pues como vuelvo a mencionar, tal vez no son como las características para las que se estableció el acuerdo gubernativo, pero al final en este artículo 1, pues sería nuestro respaldo para utilizarla a nuestro favor, digamos. Ahora, en cuanto a normativa internacional, no existe un índice de calidad de agua globalmente aceptado. Entonces, al final se deja la opción de que se elija aquel que mejor responda a la disponibilidad de datos y los objetivos particulares que tenga quien está haciendo el análisis del agua, ¿verdad? Sin embargo, tenemos dos entidades muy importantes como la Organización Mundial de la Salud, que tiene las guías para la calidad del agua de consumo humano, pero esta va a estar más enfocada en agua potable. Mientras que el Banco Mundial también tiene unas guías sobre medio ambiente, salud y seguridad ocupacional, pero lo que establece va más orientado a agua residual. Por eso es que les mencionábamos que para agua superficial como tal, no existe un índice que nos pueda orientar. Por ejemplo, aquí les mostramos que en este caso las concentraciones de distintos indicadores de calidad del agua, si ustedes quisieran investigar o indagar un poquito más, vamos a tener como de 3 entidades diferentes, la que les mencionaba anteriormente, OMS, EPA, que es como el Ministerio de Ambiente en Estados Unidos, y de la Unión Europea. De estas 3 entidades, el Banco Mundial las recopila y establece este índice, por así decirlo, que estableció en el 2019, ¿verdad? Pero lo que hizo el Banco Mundial fue tomar de referencia a estas 3 entidades. Entonces, ya que estamos hablando de calidad del agua superficial, entonces nos entra la duda de quiénes son los responsables de velar por su calidad y cuáles son los roles que desempeñan cada uno. En el caso de las empresas, específicamente su rol sería el tratamiento de los efluentes y los desechos,
y la implementación de medidas de mitigación e innovación. Y en el caso de las municipalidades, todo el tema de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales y para el manejo de los desechos sólidos, ¿verdad? Estos serían los principales responsables. Si bien cada uno de nosotros desde nuestras casas como individuos no podemos o no tenemos la suficiente capacidad para establecer nuestro propio sistema de tratamiento, ahí es donde entran las municipalidades como los responsables, ¿verdad? Y en el caso de las empresas, pues también al ser cada una un ente que hace su descarga de aguas residuales, pues de alguna manera también están como responsables en cuanto al tratamiento de estos y, y básicamente ahí resumimos nosotros como quiénes son los responsables que se involucran en esto de las aguas superficiales. Bueno, entonces, prosiguiendo con la metodología de monitoreo y análisis, pues nosotros lo que recomendamos, ¿verdad? Es que todos los procedimientos de medición y de muestreo deben de ser desarrollados con procedimientos que estén bajo estándares, ¿verdad? En todo el proceso del monitoreo de calidad de los cuerpos de aguas. ¿Esto por qué? Porque con esto nosotros podemos llegar a minimizar errores y generar que la información sea consistente y los resultados sean confiables para que estos puedan ayudarnos en la toma de decisiones. Nosotros como laboratorio ambiental, nosotros hemos delimitado que los parámetros clave para analizar aguas superficiales son temperatura, turbidez, el potencial de hidrógeno, mejor conocido como pH, materia flotante, también la conductividad, el oxígeno disuelto y también tenemos la demanda bioquímica de oxígeno y pues como se mencionaba antes, por el lavado de agroquímicos, incluimos el nitrógeno total y el fósforo total. Otros parámetros que son pues importantes son el color aparente, el color real y también incluimos el potasio, los cloruros y los sulfatos. Y pues por último, también nosotros recomendamos que se analicen los sólidos disueltos totales y sólidos sedimentables. Entonces, como un breve caso de estudio que queríamos presentarles es que pues en los años 2000 al 2001 se hizo un pequeño estudio, ¿verdad? Del impacto de la contaminación del río de las Vacas sobre la calidad del río Motagua. Pues como es bien sabido, hasta donde tenemos entendido, pues ya desde hace años se está tratando de tomar iniciativa porque pues el río Motagua se ve afectado por muchos ríos secundarios que desembocan en él. Entonces, en este caso en específico, se tenía como objetivo determinar niveles de diferentes parámetros físico-químicos y bacteriológicos en diferentes sitios del río Las Vacas, así como en el río Motagua, antes y después de la unión de los ríos. Esto con el fin de evaluar el impacto de la contaminación del agua del río de Las Vacas sobre el río Motagua. Entonces, como les comentaba, los muestreos se realizaron durante los meses de mayo, junio, agosto y octubre del 2000 y febrero del 2001, por lo que abarcaron un periodo que comprende desde el inicio de la estación lluviosa hasta la estación seca en Guatemala, ¿verdad? Los resultados que se obtuvieron de estos análisis físico-químicos y bacteriológicos indicaron que el río Las Vacas, pues la calidad del agua no es apta para consumo humano, recreación o riego. Y pues que en ese entonces presentaba un riesgo para la salud de las poblaciones humanas y la biodiversidad de su cuenca, al igual que la del río Motagua, río sobre el cual la contaminación del río de las Vacas presentaba un gran impacto negativo significativo. Y bueno, ya concluyendo, las conclusiones y recomendaciones que nosotros como INAFGROUP damos es, si recordamos cuáles eran los parámetros o lo que nos venía a afectar y que tenía como mayor presión sobre la calidad del agua superficial, era, como lo decía Daniela, que no tenemos una buena gestión
de aguas residuales. Entonces, como recomendación es que implementemos una planta de tratamiento de agua residual, ya sea desde, por ejemplo, nuestras colonias hasta con el apoyo de las municipalidades. ¿Por qué? Porque entonces estamos tratando el agua y cuando pues esta es ya regresa o es bueno, si sale a un río, pues estamos teniendo una buena calidad, ¿verdad? Ya tratada del agua. Por otra parte, también la clasificación de los desechos sólidos. Con esto, pues nosotros vamos a evitar estar contaminando un río y que pues este, como en el caso del río de las Vacas o río Motagua, pues afectando ya en cadena, ¿verdad? Al demás país. Y por otra parte, también, como lo tocábamos antes, si pues no tenemos si estamos teniendo deforestación, lo que se recomienda es tener jornadas de reforestación para que esto pueda también ayudar en la calidad de la cuenca y teniendo una buena calidad. En un buen manejo de cuencas, estamos teniendo una buena calidad de nuestra recarga hídrica y de el agua superficial. Y pues por último, implementando estas tres primeras recomendaciones, pues vamos a tener también ciudades más limpias. Esto quiere decir que pues ya no se va a generar un impacto negativo dentro del agua, la calidad del agua superficial. Y pues para dejarles también por acá, están nuestros datos de contacto. Nosotros, como les comentábamos, somos un laboratorio ambiental en el que nosotros nos ponemos a las órdenes si ustedes desean también generar estudios en sus aguas superficiales. Y pues no sé si hay alguna duda o pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingenieras, por su presentación y por darnos información respecto a lo que es la calidad del agua. Tenemos una consulta de Paola Castro. Nos pregunta que cuál es la diferencia entre color aparente y color real. Bien, la diferencia, por ejemplo, voy a tratar de explicarlo así de una manera que me puedan entender. El agua, al estar pues al final, de alguna manera el agua acarrea muchísima material, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando del río, ¿verdad? Puede traer tierra, puede traer arena, un sinfín de cosas que puede acarrear el agua. Al momento del análisis, si se trata de un agua que viene de un río contaminado, puede que traiga material suspendido, ¿verdad? Entonces, cuando se hace el análisis del color aparente, viene incluido todo este material. Para nosotros poder obtener el color real o color verdadero, también se le conoce así, se hace un análisis adicional en el laboratorio y entonces ahí obtenemos ese color que depende solamente del agua y las sustancias disueltas en ella. Porque entonces el color aparente lo que va a incluir adicional es todas esas partículas en suspensión. Entonces, la diferencia en el laboratorio es como que un análisis más que se hace para poder extraer todo ese material que viene acarreando el agua por donde se encuentre ubicado, ¿verdad? En este caso que estamos hablando de agua superficial de ríos, ¿verdad? Pero si estamos hablando de agua residual, pues toda esta materia orgánica que también viene, que también trae el agua en sí, ¿verdad? Por ese contacto que tiene con la materia. Y entonces ahí podemos establecer la diferencia entre color real y color aparente. Perfecto, muchísimas gracias por la resolución de dudas. También tenemos una consulta y nos preguntan si el microplástico es sinónimo de material suspendido. Hasta cierto punto podría ser considerado como un material suspendido porque el microplástico al estar en el agua, pues ahí sí que como la palabra lo dice, puede llegar a estar suspendido. Tal vez a nuestros ojos de repente no va a ser tan visible, pero ante un análisis de laboratorio podría llegar a aparecer, ¿verdad? O podría, ya en cantidades exageradas, podría incluso afectar la calidad del agua, ¿verdad?
Ahí complementando, la única diferencia que existe es el nivel de la partícula, el tamaño, perdón, de la partícula. Los microplásticos son mayores a 5 micras cuando el material particulado pues ya es clasificado por lo que es mayor a 2 micras para arriba. Entonces se podría decir que sinónimos no, pero sí está contenido dentro del material suspendido. Perfecto, muchísimas gracias. También tenemos otra consulta de Mario Torres y nos pregunta que qué análisis recomiendan para respaldar una empresa que no está contaminando algún río. Bueno, en este caso, los parámetros que les mencionábamos con anterioridad, nosotros los recomendamos porque sí es cierto que si no se está teniendo una contaminación, pues esto nos ayudan a tener el resultado, ¿verdad? Ante, ya sea si llegamos a tener una auditoría por algún ministerio, ya sea el de salud o el de ambiente, o pues en muchos casos, pues sí se tiene como la presión de la población aledaña, ¿verdad? Entonces, teniendo estos resultados, pues ya se puede dar como, se puede tener este respaldo de no estamos contaminando y pues acá está el resultado, ¿verdad? Como tal, tangible. Perfecto, muchísimas gracias por las respuestas. Y pues acá teníamos una consulta de Carlos León, ya que se mencionaba lo que es el problema del río Motagua. Nos consulta si es posible ampliarnos un poquito el panorama actual sobre la contaminación alarmante que está afectando al río y por ende a lo que es también la flora y la fauna del arrecife mesoamericano. Sí, lo que sucede con este río particularmente es que está funcionando como el desagüe de la ciudad, principalmente del área norte de la ciudad. Además, pues creo que también este río pasa a la par del basurero de la zona 3. Y a eso sumémosle que en el transcurso del río, pues también, o sea, si ustedes, no sé, los invito un día a darse una vuelta ahí por Chinautla, donde ya el río Las Vacas se une, por así decirlo, con el río Motagua. En Chinautla es donde está esa intersección. Si ustedes van a darse una vuelta por ahí, realmente uno está caminando sobre un desierto de basura. ¿Qué es lo que sucede ahí? Les decía que el río primero funciona como el desagüe de la ciudad, o sea, todas las aguas que se está generando, aguas residuales que se generan en la ciudad llegan a parar al río Las Vacas y por ende al río Motagua. Les mencionaba que pasa a la par del basurero, que es un basurero que no está controlado, es un vertedero a cielo abierto, ¿verdad? Y cuando hay exageradas lluvias aquí en la ciudad, esa basura se va en el río. Entonces ya va contaminado, ya lleva basura y ya llega a esta parte de Chinautla donde se junta, donde es la intersección con el río Motagua y pues toda esa agua tiene que salir por algún lado, ¿verdad? Y es donde termina afectando ya esta parte creo que es al Caribe, creo que es que termina saliendo y es también esta problemática que hay ahorita con Honduras, ¿verdad? Que se ha mencionado un montón de esa demanda que Honduras quiere hacer porque termina saliendo al mar, un área que también se comparte con Honduras. Y entonces realmente es alarmante porque a lo largo del transcurso de este río hay mucha gente que depende del mismo para sobrevivir, que utiliza justamente el agua superficial como un recurso, pero al estar esta agua superficial contaminada también representa un riesgo para la salud de las personas, ¿verdad? No digamos para la fauna y flora que hay en el transcurso del río, porque habrán muchos animales, hay muchas plantas que también dependen mucho del mismo, ¿verdad? Y al venir este atascado de contaminación como de basura, se está afectando un montón. Y mencionaban también, estaba viendo en el comentario el tema del arrecife, pues no digamos ese mismo que al final es el que recibe toda esta contaminación que viene ya desde la ciudad de Guatemala y que llega hasta allá, y cómo estos altos niveles de contaminación son los que al final también terminan dañando el arrecife, que es una fuente principal de alimentos
para muchos animales que también se encuentran en el área, en el mar, ¿verdad? Y cercanos al mismo. Entonces, es alarmante porque, como les mencionaba, el crecimiento de la ciudad es evidente y a mayor gente en la ciudad hay una mayor contaminación o hay una mayor generación de aguas residuales y por eso es que es necesaria desde ya un tratamiento de las aguas residuales, ¿verdad? Por eso creo que ahorita las municipalidades, pues aparentemente ya no se les va a dar una prórroga, entonces sí o sí tienen que ya establecer un sistema de tratamiento y en el caso de la ciudad de Guatemala, pues con la alta descarga de aguas residuales que hay, pues sí, la municipalidad se tiene que plantear seriamente cuáles van a ser sus mecanismos para asegurarse que el agua sea descargada lo mejor posible hacia estos cuerpos de agua, porque como ya vimos, pues al final todos van conectados y el agua tiene que salir hacia un lugar y el agua sale hacia el mar, ¿verdad? O sea, hay que ver como todo el mapa de todo el sistema eh, hídrico de Guatemala, pero al final todo termina desembocando hacia el mar. Entonces, por eso es muy importante atender a esta situación. Muchísimas gracias, ingeniera Daniela, por su respuesta. Y vamos con la última consulta que tenemos acá, que es de José Miguel. Y nos dice, considerando que la gestión del recurso hídrico está muy directamente relacionado con los POT, ordenamiento territorial, ¿existe alguna ley que regule que las municipalidades deban contar con un POT? Y así regular la emisión y tratamientos de aguas residuales en microcuencas. Hasta donde tengo entendido, pues ya es ley como tal. Realmente desconozco si existe. Hasta donde tengo entendido, pues ya es cada municipalidad la que es la responsable y la encargada de tener el plan de ordenamiento territorial. Pero por lo menos acá en la ciudad de Guatemala sí se tiene un POT en donde ya se tienen definidas todos los bloques y áreas, como la clasificación más que todo. Y pues sí se da seguimiento de que esto pues se cumpla, ¿verdad? Pero tal como una ley en el país, sí no me atrevo a decir que no existe, pero no la he escuchado mencionar hasta el momento, honestamente. Perfecto, muchísimas gracias a ambas por su participación en nuestra jornada técnica. Vamos a continuar con la agenda. Muchísimas gracias. Y vamos a tener la participación de nuestro cuarto socio que viene a hablarnos un poquito acerca de lo que es la ecotoxicología, ¿verdad? Que es un término que no es muy escuchado, pero que también es muy importante al momento de estar hablando acerca de lo que son las aguas residuales o bien sobre el recurso hídrico. Para ello vamos a tener la participación del licenciado Pablo Mayorga. Él viene representando a nuestro Sociotec CEPRA y nos va a hablar un poquito acerca de este tema. Nuevamente los invito a estar consultando, haciendo sus dudas, sus preguntas, ya que este es un tema que no es muy conocido, pues considero que es momento o es una buena oportunidad para indagar un poquito más. Así que, licenciado Pablo, muchísimas gracias por su participación y sin más, yo le concedo el espacio. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Había compartido pantalla y no había abierto ni el micrófono ni la cámara, así que ahorita lo voy a hacer nuevamente. Ok, pues gracias por la invitación. Les voy a tratar de dar en 20 minutos lo que se puede dar en un curso hasta de varios años y rápidamente entraremos en materia. Para comenzar, una definición más o menos actual de la ecotoxicología. Es la rama de la toxicología que estudia los efectos tóxicos causados por contaminantes naturales o sintéticos. La contaminación no necesariamente viene de actividades humanas, también en la naturaleza hay contaminantes, contaminación tóxica que puede causar daños
a organismos vivos. Eh, eh, Efectos a constituyentes de los ecosistemas, animales, vegetales y microbios en un contexto integral. Por favor, fíjense muy bien en lo que es animales, vegetales y microbios, porque vamos a hablar de esto más adelante. Y hay otras definiciones, pero esta creo que abarca lo que necesitamos saber por ahora. Ya es una definición de hace varios años. Yendo un poco atrás, los riesgos de la contaminación se pueden determinar de dos maneras. El enfoque químico, análisis químicos de los contaminantes, que es lo que a nivel mundial, incluso en Guatemala, es lo que más se hace. Queremos saber qué hay y cuánto hay de sustancias químicas determinadas. Y el enfoque ecotoxicológico o pruebas de toxicidad, bioensayos, es otra manera. Ese es un resultado de un análisis químico cuantitativo de un lixiviado de un relleno sanitario en Bélgica. Si se dan cuenta, hay una serie de parámetros generales, metales pesados, cationes, aniones, compuestos orgánicos, unos 45 parámetros más o menos. Y este es un análisis muy bueno, tiene algunas desventajas. Hay un número limitado de parámetros, existe la tabla periódica, perdón, esto está cambiándose solo. En la tabla periódica hay una gran cantidad de elementos. En el CAS Index existen millones de sustancias registradas y es imposible analizar todas ellas. Nos limitamos a un pequeño número de parámetros. Si no lo busco, asumo que no existe y además hay límites de detección. Los signo menor que vimos en ese cuadro significa que ese aparato analítico no puede detectar si hay menos de esa cantidad, que pueden ser miligramos o cantidades menores. Y los análisis cuantitativos tampoco nos dicen si hay efectos en seres vivos o no, ni interacciones entre mezclas de sustancias. Las pruebas de toxicidad, por el otro lado, nos dan la señal de impacto de todos los químicos presentes. Hay sustancias que al mezclarse se vuelven más tóxicas o hay otras que se anulan porque reaccionan de una manera y se vuelven en una forma química que ya no es biodisponible ni tóxica. Entonces, eso nos dice las pruebas de toxicidad, pero las pruebas de toxicidad no nos dice qué es lo que está causando la toxicidad. Entonces tenemos que trabajar de la mano con nuestros colegas de laboratorios analíticos para tratar de encontrar las causas de la toxicidad. A rasgos generales, la ecotoxicología abarca una serie de ciencias físicas, ciencias de la vida, desde niveles globales hasta niveles moleculares, genéticos, por ejemplo. Perdón, esto está vivo esto. Hay varios compartimientos que se pueden estudiar en ecotoxicología. Nosotros usualmente nos quedamos aquí a este nivel con comunidades de especies, de pruebas en el laboratorio. Por supuesto que hay pruebas a bajos niveles de organización y si hay un efecto en este tipo de pruebas, sabemos que va a haber un efecto en el nivel superior que sigue, ¿verdad? Si hay efectos en sistemas moleculares, va a haber efectos en individuos, en poblaciones, en comunidades y eventualmente hasta en ecosistemas si hay mucho daño. Solo es para que se den una idea de qué tan compleja puede ser la ecotoxicología, pero como les digo, delimitamos a trabajar en estos niveles. El enfoque de peso de evidencia es importante. Es cierto que tiene limitaciones todos los métodos para determinar riesgos de la contaminación, pero si los usamos juntos, podemos tener peso de evidencia, que esto se utiliza cuando queremos responder preguntas científicas mediante el uso de varias pruebas diferentes. Se los leo porque es más fácil. La estructura de peso de la evidencia representa el proceso de ensamblar, pesar y evaluar información para llegar a una conclusión científicamente defendible. Y un ejemplo de lo que les estoy diciendo es esto. Esas herramientas complementarias nos dan la información más completa
si queremos estudiar un cuerpo de agua, un agua residual, un suelo contaminado o lodos de un proceso, etcétera. Los análisis químicos son súper importantes. Necesitamos saber qué hay y cuánto hay y en qué formas químicas, idealmente, en no concentraciones totales, formas químicas nos interesan, porque no todas las formas químicas son tóxicas. Por ejemplo, el cromo 6 es muy tóxico, el cromo 3 no es muy tóxico, entonces esto nos importa. El mercurio elemental no es tan tóxico como el metilmercurio, entonces las formas químicas es importante saberlas. Pues a esto le podemos agregar bioensayos con diferentes sistemas de los que les mencioné anteriormente, subcelulares o con organismos completos. Biomarcadores como parámetros bioquímicos, incluso evaluar perturbaciones en los genes, en sistemas inmunológicos y endocrinológicos en los individuos. Y la biología in situ, que eso creo que la mayoría de ustedes lo conocen, que es de hacer estudios de macroinvertebrados, peces, algas, etcétera, en los cuerpos de agua. Y vemos los efectos reales que hay en el cuerpo de agua, causado por algún tiempo de estar viviendo en ese ambiente posiblemente contaminado. Entonces, este es lo ideal que deberíamos de hacer para determinar los riesgos ambientales. Al hablar de bioensayos ecotoxicológicos, tenemos que pensar en las relaciones alimenticias y ciclos biogeoquímicos de los contaminantes en ecosistemas acuáticos. Se acordarán de sexto de primaria que hay básicamente descomponedores, bacterias, hongos, protozoarios, productores, eh, plantas verdes, plantas verdes fotosintéticas. Luego hay consumidores, herbívoros, carnívoros, etcétera, depredadores, etcétera. Entonces, yo creo que no tengo que profundizar mucho en esto, pero es importante tomar esto en cuenta. ¿Se acuerdan que les dije que había que tomar en cuenta lo de microbios, plantas y animales en un contexto integral? Pues por aquí viene la cosa. ¿Y por qué es importante esto en ecotoxicología? Porque en la comunidad biológica hay sustancias que van a ser selectivamente tóxicas a diferentes grupos taxonómicos debido a sus hábitos de alimentación, de crecimiento, reproducción, etcétera. Entonces, es necesario usar una batería de bioensayos con al menos este grupo de organismos para tener una respuesta en el laboratorio más completa, más cercana de la realidad. ¿Qué bioensayos tenemos disponibles aquí en Guatemala? Pues tenemos varios de estos, ahorita hay unos cuantos más. Esta es la bacteria bioluminiscente Vibrio fischeri, que es un descomponedor, protozoario Tetrahymena thermophila, que está asociado a procesos de descomposición, procesos termofílicos. Alga verde unicelular Selenastrum capricornutum, que es una alga cosmopolita que hay por todos lados, es un indicador de los productores. Pterodactylum tricornutum es una diatomea marina. No solo estamos hablando aquí de agua dulce, ¿verdad? También agua salobre y agua marina es muy importante. Esas son de hábitat marino. El rotífero de agua, dulce, Brachionos caliciflorus, rotífero de agua salada, Brachionos plicatilis, Artemia salina, que es un microcrustáceo de aguas saladas, Tanocephalus platyurus, que es un microcrustáceo de aguas dulces, Seriodaphnia dubia, un cladócero, Daphnia magna, posiblemente la han escuchado muchas veces, es el organismo más utilizado en ecotoxicología. Ay, perdonen, yo no sé qué pasa con esto que se mueve solito. Este es Heterocipris incongruens, que es un ostrácodo que vive en sedimentos para hacer pruebas de contacto de sedimentos. Peces también, podemos utilizar peces. Este es una lenteja de agua, que es una planta flotante. No me acuerdo cómo se llama, pero es una planta flotante que nos sirve para evaluar toxicidad de plantas acuáticas y, por supuesto, plantas terrestres, en las que evaluamos inhibición de germinación y inhibición de crecimiento eh, de raíces.
Spirodela polyrhiza se llama esta lenteja de agua. ¿Qué matrices podemos evaluar con ecotoxicología? Nos interesa mucho el agua, pero todos los compartimentos ambientales están relacionados. El suelo, el aire, los sedimentos, todo está relacionado con el agua. En algún momento, lamentablemente, todo llega al agua y a sus sedimentos, ¿verdad? Pero todos tipos de agua podemos evaluar: agua dulce, salobre, salada, superficial, subterránea, agua residual, lixiviados y otros. Sedimentos, lodos, suelos, compost, etcétera. Y también productos químicos naturales o sintéticos. En las hojas de seguridad de los reactivos de laboratorio, ustedes pueden ver el apartado de ecotoxicología. Y se hace con bioensayos como estos, por ejemplo. El ecosistema marino es especialmente importante porque produce la mayor parte del oxígeno que respiramos y lo tratamos como que si fuera un basurero gigantesco. Acuérdense que en la película de los Transformers hasta a Megatron lo fueron a tirar a las Marianas Trench, al lugar más profundo del océano. Y pues esto, imagínense cuántos barcos hay hundidos, cuántos aviones de la Segunda Guerra Mundial. El océano es un basurero. Y lamentablemente no tratamos este ecosistema como lo deberíamos de tratar. Es cierto que recibe plásticos del Motagua, pero ha recibido mucha más basura durante toda la historia que cualquier otro hábitat que tenemos. Es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y los esteros, no digamos, no se quedan atrás. Los esteros son importantes lugares de reproducción de un montón de especies marinas. Los tenemos que cuidar. Y para eso, pues, tenemos pruebas marinas y para esteros también. ¿Qué efectos podemos estudiar? Efectos agudos como letalidad, mortalidad, o subagudos como inmovilización, que se dejan de mover, dejan de nadar. Efectos crónicos como inhibición de reproducción o crecimiento corporal, mutagenicidad, genotoxicidad, que son daños al ADN o potencial carcinogenicidad de sustancias que pueden estar en el agua o en otros lados. Inhibición o inducción de actividades enzimáticas también. Hay enzimas que se activan cuando comemos algún contaminante, por ejemplo, en el hígado o otro tipo de enzimas. Daños al sistema inmune y endocrino. Y por lo general, las mediciones de efectos son concentración letal media, concentración efectiva media, y también si uno hace un grupo de bioensayos, que es lo que se recomienda hacer siempre, se puede calcular un índice de toxicidad, así como los índices de calidad de agua que presentaron anteriormente. Se pueden calcular índices de toxicidad. Vale decir que si uno utiliza tanto análisis químicos, biología in situ y ecotoxicología, esta tríada se puede utilizar para hacer un índice de índices, por ejemplo. Entonces, esa es la forma que podemos reportar resultados de los efectos que determinamos. Hace poco me enteré de la ecotoxicología del comportamiento, que es pruebas de evitamiento de sitios contaminados, tanto en suelo como en aguas, y es muy interesante. Es muy interesante esto. Es otro tipo de efecto que se puede medir. ¿Para qué sirve la ecotoxicología? Pues bueno, además de hacer investigación y en algunos países es un requerimiento legal hacerlo. En general nos sirve para predecir riesgos, para seguridad, para vigilar, informar y alertar, prevenir. Es un monitoreo preventivo la ecotoxicología, porque son pruebas rápidas de 24 a 96 horas. Podemos tener respuestas relativamente rápidas. Monitorear procesos de remediación también. Queremos descontaminar un suelo o un agua, y con pruebas de toxicidad podemos evaluar si la desaparición del contaminante también significa una desaparición de la toxicidad, por ejemplo, que no siempre es así. Se ha hablado mucho de los parámetros que exigen las leyes de Guatemala, y hay muchísimos otros parámetros que no se exigen, que están presentes y que algún día les tenemos que poner atención, que por ejemplo son los contaminantes emergentes. Básicamente
productos farmacéuticos o metabolitos de productos farmacéuticos, productos de cuidado personal, las cremas, todas estas tienen preservantes o los mismos fármacos. Las moléculas sí salen de largo en la orina o las heces en cierto porcentaje. Pueden causar daños pueden causar daños en ecosistemas acuáticos, disruptores endocrinos, compuestos que parecen hormonas y causan efectos hormonales en seres acuáticos. Por ejemplo, el nonilfenol o el bisfenol, que son utilizados como aditivos en plásticos o en adherentes foliares, etcétera. Nanopartículas y los desechos electrónicos, los plásticos que están de moda y otros residuos de desgaste de neumáticos son muy importantes y causan efectos terribles que se han descrito en literatura en otras latitudes. Mundialmente, pues ya hay una clasificación ambiental de productos farmacéuticos de Suecia, esto ya es de hace años, 2005. Básicamente se evalúan su persistencia, su biodegradabilidad, persistencia y toxicidad acuática, si no me equivoco. La ONU, aunque a mucha gente le cae mal la ONU últimamente por lo del COVID y otras cosas, pues yo creo que ellos son una autoridad en temas de salud y se habla mucho de farmacéuticos o de disruptores endocrinos en el agua y eso va a causar a largo plazo daños en las poblaciones o en la calidad de los seres que se gestan, porque va a causar daños que no son fáciles de detectar. Y todo eso se debería de ir considerando en algún momento en nuestras aguas potables y residuales también. Sobre ecotoxicología, ¿qué se ha hecho en Guatemala? Pues desde los 90 hay gente que ha usado Daphnia magna en formuladoras de químicos, por ejemplo, para hacer pruebas de toxicidad de sus efluentes. Hemos hecho centenares de conferencias y de cursos. Un montón de organizaciones se han involucrado poco a poco. Hay varias tesis y proyectos de investigación. Hemos hecho varios simposios. Hay normas Coguanor que se las voy a enseñar más adelante. Hay algunos laboratorios comerciales, laboratorios académicos, no lo sé. Y se ha dado el curso en maestrías. En la Mariano Gálvez yo di hasta el 2011 ecotoxicología. En la Universidad de Galileo, con el doctor Marco Franco, estoy impartiendo el curso de genotoxicología desde un trimestre cada año. En la del Valle acaban de comenzar a nivel de licenciatura con el curso de ecotoxicología, que me alegra mucho. Y hay investigaciones en marcha en diferentes instituciones. Mi laboratorio es comercial, pero también cuando hay oportunidad hacemos alguna investigación, ¿verdad? Métodos estándar y legislación en el mundo. Bueno, en Europa pues son los más avanzados. En Escandinavia tienen sus métodos estandarizados. Todos son muy parecidos en cierto modo. Métodos ISO, métodos OCDE son métodos y muy estandarizados, muy reconocidos a nivel mundial. Hay una pregunta aquí, no sé si no la puedo ver, fíjense. Vamos a ver. Yo no sé si esta pregunta es para mí sobre radionucleótidos, veremos en un momento. Bueno, en España hay normalización también. En España es obligatoria la ecotoxicología en diferentes provincias. En Madrid es esta ley, Real Decreto, que es obligatorio evaluar la toxicidad de agua para consumo humano y el agua residual. En Francia también. Alemania, Austria son normas estrictas y en Italia también es obligatorio desde el año 99 evaluar la ecotoxicidad de las aguas residuales y de las aguas para uso humano. A mí me gusta mucho poner de ejemplo la ley italiana como para decir los valores máximos permisibles de toxicidad cuando hago servicios. No voy a entrar en detalles porque no nos da tiempo. De este lado del mundo, pues Canadá tiene Environment Canada con muchísimos métodos, tiene un departamento de desarrollo de métodos increíble. En Estados Unidos también hay muchas instituciones que hacen sus métodos, en México también, y en Guatemala tenemos normas Coguanor. Las normas Coguanor son normas
que se solicita con honor que se elaboren y eh, son elaboradas por un grupo multisectorial, academia, gobierno, consumidor, sector privado, industrial, etcétera. Y quienes aprueban estas normas es un comité de normalización que también tiene integrantes de todos los representantes de todos los sectores. Y de las normas de ecotoxicidad que tenemos en Guatemala son las siguientes. Fíjense que aquí dice calidad del agua. Son normas de calidad del agua. Pueden aplicarse tanto para agua superficial. En Comanor se estuvo trabajando hace algunos años en un índice de calidad del agua, no sé en qué paró, por lo visto todavía no ha caminado. Y hay, mi propuesta, por supuesto, era incluir esto en ese índice general de calidad del agua, pero le perdí la pista hace mucho tiempo porque he estado muy ocupado. Pero tenemos normas Cowanor sobre calidad del agua, con bioensayos de toxicidad acuático, con la bacteria Vibrio fischeri, que sirve tanto para agua dulce como para agua salada. Con algas verdes unicelulares, Selenastrum capricornutum, también hay un anexo para ver aguas residuales. Con el rotífero Brachionus, tanto el de agua dulce como el agua salada, esta norma me gusta porque involucra Brachionus caliciflorus y plicatilis para hacer pruebas ya sea en agua dulce o en agua salada. Este es de agua dulce, el microcrustáceo Tanocephalus platyurus. Dios mío. Para agua salada también, la diatomea Phaeodactylum tricornutum o Skeletonema costatum. Esta es filamentosa, entonces es más difícil de cuantificar, pero esta sí es unicelular. Es más fácil de cuantificar. Es la que usamos en mi laboratorio. Y esta está aquí un poco fuera de lugar, pero para calidad de suelo, la primera norma que se aprobó hace muchos años fue la prueba de fitotoxicidad con plantas terrestres, dicotiledonias y monocotiledonias, sorgo, berro y mostaza blanca. Son las que se han utilizado para esto. Están saliendo nuevas normas de toxicidad con lombrices de tierra, pero no las tengo disponibles para ecotoxicidad de suelos. Y la última norma técnica en la que participé hace algunos añitos ya fue la norma de la lenteja de agua, Spirodela polyrhiza, aquella plaquita que les mostré con lentejitas de agua. Es otra norma que existe. Y para ir ya terminando, la ecotoxicidad puede ser un indicador muy bueno de producción más limpia. Hemos desde hace varios años tratado de ir introduciendo esto. ¿Y por qué digo yo que es un indicador de producción más limpia? Porque en este manual de producción más limpia de las Naciones Unidas dice que hay que reducir los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente. ¿Se acuerdan que esto nos sirve para análisis de riesgos? Eliminación de materias primas tóxicas y la reducción de cantidades y toxicidad de desechos y emisiones. Y para evaluar toxicidad se tiene que hacer con bioensayos. Y todo esto a lo largo del ciclo de vida del producto. Entonces, esto encaja perfectamente en lo que es producción más limpia. Para ir terminando, fíjense que aquí es para demostrarles que la ecotoxicidad es útil para evaluar la calidad del agua, tanto potable como aguas residuales. Hace años hicimos un estudio en agua de pozos de varios lugares de la ciudad de Guatemala y había un pozo en especial de un área muy bonita y acaudalada que el agua cumplía con la norma Cowanor de agua potable 29001, pero resultó ser bien tóxica a 2 bioensayos. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Cumple con la norma de parámetros físico-químicos y microbiológicos, pero es tóxica. Por favor, que alguien me explique esto, ¿verdad? Y también en Serbia, estos investigadores reportaron hace ya muchos años de que sus aguas residuales tratadas cumplían con los parámetros químicos de legislación, pero los efluentes tratados aún presentan toxicidad. Entonces, también que alguien me explique qué está pasando. Yo creo que las pruebas de toxicidad nos pueden ayudar
a determinar qué está causando la toxicidad, a determinar qué químicos nos están causando la toxicidad, pero ahí hay que hacer pruebas selectivas, remover unos químicos, remover otros, o sea, inorgánicos u orgánicos, para ir tratando de determinar selectivamente quién es el encargado que está causando la toxicidad. Y así rápidamente es lo que les quería contar el día de hoy. Más o menos estoy puntualísimo a las 16:00 y, eh, y creo que aquí estamos listos para poder tener una breve Muchísimas gracias. conversación. Muchísimas gracias, licenciado Pablo. Mucho Como gusto. bien había leído usted durante su presentación, teníamos una consulta aquí en el chat de Carlos León. Nos dice, según el químico guatemalteco Juan Francisco Pérez, se encontraron en los cuerpos de agua analizados en nuestro país partículas radiactivas. ¿Qué nos puede deducir del radionucleido como el cesio-137 encontrado en el lago de Atitlán? Yo no he trabajado con sustancias radioactivas. Es lamentable que se encuentren presentes. Seguramente pueden causar daños. No soy químico, entonces yo no sé. Yo soy biólogo. Lamentablemente no puedo comentar mayor cosa al respecto, solo que me parece terrible que esté presente. Es lo único que les puedo decir. Y sí, lo lamento. Habría que preguntarle a Pancho, tal vez. Él creo que sería más la mejor persona para preguntarle. Perfecto, licenciado Pablo. No sé si alguien del público tiene alguna duda o consulta que desee realizar respecto al tema de ecotoxicología. Alguien que tenga alguna curiosidad, ya sea lo puede escribir por medio del chat o bien activar su micrófono y realizarla de una manera más directa. Yo tal vez solo quisiera agregar que esto no está en los reglamentos obligatorios del Ministerio de Salud, etcétera, pero alguna vez hicimos un peritaje para un industrial acusado de contaminación ambiental y presentamos nuestro peritaje y por supuesto que sirvió de algo, ¿verdad? A muchos clientes les explico, a clientes nuevos, que estos bioensayos eh, pueden servir para demostrar a las personas aguas abajo que no están contaminando con sustancias tóxicas, por ejemplo, o si alguien es acusado de contaminación ambiental, pues aquí estamos para ayudarles a comprobar si es cierto o no, porque si puede haber plomo, por decirles algo, pero si no es tóxico, o sea, la preocupación debe de ser muy pequeña. Eh, Tienen que estar biodisponibles las sustancias para ser tóxicas. Y esos indicadores nos pueden servir para demostrar la calidad del agua desde ese punto de vista. Perfecto, muchísimas gracias por su participación, licenciado Pablo. Parece que no tenemos ninguna consulta por el momento. De igual forma, pues ustedes en la grabación podrán ver el contacto del licenciado por si desean saber un poquito más o bien preguntar acerca de los servicios que CEPRA nos ofrece. Muchísimas gracias, licenciado Pablo, por su participación en esta jornada técnica. Con gusto, ahí les mandé el correo del laboratorio por si alguien necesita, y la página web es cepra.gt, sin tanto adorno. Muy bien. Feliz tarde a todos entonces, gracias. Muchísimas gracias, licenciado Pablo. De igual forma, agradecemos mucho a los socios que estuvieron el día de hoy acompañándonos, tanto a FQB Laboratorios, ¿verdad? A INAPRUB, a Ecoquimsa y a CEPRA. Agradecemos mucho su participación, su disposición por estar el día de hoy aquí compartiendo sus conocimientos con nuestros participantes y
A nuestros asistentes, pues los invitamos a que conozcan un poquito más de nuestros socios, que puedan ir a indagar un poquito a sus páginas para conocerlos más. De igual forma, nosotros tenemos en nuestra página oficial el catálogo de Socios Tech, donde ustedes pueden ir a leer un poquito más de los servicios que ellos nos ofrecen para que ustedes puedan tenerlo ahí en consideración. Así también les agradecemos mucho su asistencia y por acompañarnos en estas 2 horas. Es nuestra primera jornada técnica, nos enfocamos solamente al tema hídrico. Próximamente tendremos más jornadas técnicas que se van a ir dividiendo tanto en gestión de residuos y desechos sólidos, en gestión energética, y en otros temas que ya abarcamos lo que es el marketing verde, tecnología, consultorías. Entonces, los invito a que estén pendientes o atentos a nuestras redes sociales, que es ahí donde nosotros damos toda la información de nuestras actividades. Así que les agradezco mucho por estar el día de hoy. Respecto a lo del diploma, pues cuando les compartamos lo que es las presentaciones y las grabaciones, ahí irá la información para poderlo adquirir. Les deseo una feliz tarde. Nuevamente les agradezco su asistencia. Que tengan un buen regreso a casa porque ya va siendo hora de salida y los esperamos en nuestras próximas actividades. Que tengan muy buena tarde.